Bienvenidos a Cuentos de Mapaches. Espero que disfruten su estancia aquí y encuentren paz en las historias que les contamos. Si les gustó la historia, no olviden darle a me gusta, comentar y suscribirse para apoyar el canal. Mi legítima hermana mayor, Sofía, y yo competimos por el puesto de princesa heredera, enfrentándonos abiertamente. En secreto, ninguna de las dos estaba dispuesta a ceder ante la otra. Sin embargo, fue solo cuando ambas caímos al abismo y morimos. Descubrimos la verdad, resultó que la cuarta hermana era el verdadero amor del príncipe heredero. Siempre se había ocultado tras mi hermana mayor y yo, sembrando la discordia e incitándonos a matarnos entre nosotras, mientras ella se beneficiaba de todo. Tras nuestra muerte, recibió el título de princesa del condado, se casó legítimamente con el príncipe heredero, pisoteando nuestra sangre y viviendo rodeada y alabada por miles. Y cuando volví a abrir los ojos, mi hermana mayor y yo habíamos renacido, deseando a todos una agradable experiencia auditiva. Esta vez, mi hermana mayor, Sofía Cui, no se cayó de bruces ni se convirtió en el hazmerreír al regresar a la mansión. A diferencia de nuestra vida anterior, presentía vagamente que algo andaba mal. Y al instante siguiente, mi cuarta hermana, Isabella Cui, soltó palabras burlonas, diciendo que Sofía era una paleta de pueblo, recién llegada de la aldea, sin educación, indigna de estar en la mesa. Sofía la abofeteó, haciendo que todo el lugar pareciera congelarse. Entonces comprendí que Sofía, al igual que yo, había renacido. ¿Y a eso le llamas educación? Ojos sin piedad filial, despreciando a los mayores. Hoy, como tu hermana mayor, te haré probar lo que significa ser digna de la mesa. Dicho esto, agarró a Isabela, la arrastró directamente al patio junto al estanque de lotos, con una velocidad que no dio tiempo a reaccionar a los demás, con una mano presionando la cabeza de Isabela con fuerza contra el agua. Abre la boca para llamar a alguien paleto de pueblo. Aficionado a dar sermones, ¿eh? Hoy te lavaré esa sucia boca. Me quedé a un lado, observando la escena, completamente atónita. Sofía y yo éramos hijas legítimas de la mansión Cui, solo que ella nació de la esposa principal original, mientras que yo era hija de la esposa sucesora. Tras el fallecimiento de su madre biológica, Sofía era aún muy joven y la enviaron a la finca rural para que la criaran. No fue hasta este año, cuando tenía 18 años, que nuestro padre de repente se acordó de esta hija y la recibió con gran amabilidad de nuevo en la mansión. Todavía recuerdo claramente que en su vida anterior, debido a que creció en el campo desde muy joven, sin una educación adecuada, cuando regresó a la mansión por primera vez, se mostró extremadamente tímida, sin siquiera saber cómo realizar las normas básicas de etiqueta. Isabela lo notó y temió que el mundo no fuera ya lo suficientemente caótico, avivando deliberadamente las llamas al decir: Sofía se encuentra con los ancianos en la mansión, pero ni siquiera ofrece una sola cortesía. Sofía estaba tan avergonzada que se sonrojó, pero desconocía las normas de etiqueta de la capital, así que decidió arrodillarse e inclinarse. Inesperadamente, Isabela descubrió su intención y, disimuladamente, extendió el pie, esperando a que Sofía estuviera a punto de arrodillarse, para luego hacerla tropezar y provocarle una aparatosa caída. Los más pequeños de la familia, aún sin comprender, estallaron en carcajadas, y los mayores, al ver esto, solo negaron levemente con la cabeza. Sofía se sintió completamente humillada, avergonzada y enfadada, pero afortunadamente, era una persona de gran determinación. Tras su regreso, practicó diligentemente las buenas maneras y, en menos de un año, se convirtió en un modelo de decoro para las damas de la nobleza de la capital. Sofía siempre recordaba la gran humillación de su primer día de vuelta en la mansión y, desde entonces, mantuvo una postura digna, temiendo que la ridiculizaran como una campesina ignorante. ¿Cómo podría ser como hoy, abandonando toda elegancia, remangándose, metiendo la cabeza de Isabel en el agua y chapoteando salvajemente, con una postura idéntica a la de una mujer rural cazando gallinas o patos? Fue realmente satisfactorio, y cuando sintió mi mirada ardiente, se giró para mirar, e Isabella ya se había ahogado con agua hasta el punto de casi ahogarse. Al ver que ya no tenía la apariencia de la vida anterior de unirme a Isabella para burlarme de ella, se detuvo un instante, luego pareció entender algo, mirándome con asombro, inconscientemente queriendo decir algo, pero al verme levantar la mano en secreto para indicar silencio, articulé las palabras, renacida, e inmediatamente despertó. Ella y yo finalmente nos habíamos reconocido,
justo en ese momento, desde atrás llegó una voz tan clara como una canción de los Orioles: «Segunda hermana, ¿qué estás haciendo? Incluso si tu cuarta hermana te ofendió, no deberías tratarla así». Al oír esa voz, mi cuerpo y el de Sofía temblaron. En el instante en que nuestras miradas se cruzaron, vi en sus ojos el mismo odio intenso que sentía. La persona que llegaba era Victoria Qui, la hija mayor de una concubina de la mansión Q. At the same time, she was also the culprit who had harmed me and Sofia to death in the previous life. Victoria had a delicate and elegant appearance, born with a compassionate demeanor, always wielding an image of grace and self-restraint, gentle and distinctive. Everyone said, the eldest young lady of the Qui family is benevolent and kind, fond of doing good deeds, truly a fairy reincarnated from heaven, but who could have imagined that beneath that beautiful face like a jade maiden hid a heart as venomous as a scorpion. She secretly stirred up storms, laid out all kinds of schemes and plots, playing mind games, yet appeared by the crown prince with the demeanor of a fairy, untouched by worldly dust, successfully capturing his admiration. Becoming a young bowed down as her subject under her skirt, using me and Sofia to openly compete in front of outsiders to attract attention. Waiting for the right moment, a kick to us to full side, gloriously welcoming and marrying Victoria. And Victoria, fearing future troubles, designed for me and Sofia to fall into the deep abyss, intending to uproot us completely. It was only at the moment before the act that we learned she was the deepest hidden one. No wonder and Sofia never noticed, because Victoria disguised herself too well. Just like now, she anxiously ran to the side of the lotus pond, full of concern embracing Isabella. Completely the image of a caring elder sister who loved her younger sister, as if the one who incited Isabella to charge forward and give Sofia a show off for the right upon her return to the mansion wasn't her. Second sister, eldest sister apologizes on behalf of fourth sister to you, we are all sisters of one family, we must not harm the harmony. Victoria displayed a weak and pitiful posture, her beautiful innocent eyes glistening with tears, further highlighting Sofia as if she were a heinous criminal. In the end, who exactly is harming our family's harmony? My elder sister's words are truly unreasonable. I stepped out from the sidelines, straightforwardly exposing the truth that Victoria was so desperate to conceal. Isabella spoke contemptuously to Sophie, constantly claiming she lacks upbringing and don't understand etiquette. Clearly, she was at fault first. Yet, you demand that Sophie yield. Is this the so-called sisterly harmony that you always advocate? I paused, letting my words sink in. According to our family rules, disrespecting honest elders warrants a severe punishment, such as kneeling. Why do you think a mere light apology can brush over Isabella's transgression? Or is this family harmony and prosperity? You speak of just an excuse to your inherit ostracizing our newly returned sister. Delante de los demás, siempre aparentaba ser mimada y consentida, ingenua y pura, rara vez tan incisiva como ahora. Sofía arqueó las cejas con interés, sus ojos claramente escribían 4 palabras, viviendo lo suficiente para verlas. Solo pude sentir vergüenza y sudar profusamente, vergüenza de mi inmadurez de entonces, escuchando las instigaciones del villano. Los demás reflexionaron detenidamente sobre mis palabras, cada vez más convencidos de que las de Victoria tenían fallos, y al observar a las jóvenes que se encontraban en el patio, la atmósfera que fluía entre nosotros se tornó de repente extrañamente tensa. Victoria fue examinada por las profundas miradas a su alrededor hasta el punto de sentirse avergonzada y sin palabras. Me miró con incredulidad, como si no esperara que yo intercediera por Sofía. Le devolví la mirada con desprecio, con el corazón helado. En mi vida anterior, cuando Sofía regresó a la mansión, Victoria vino a mi habitación supuestamente para charlar, pero en realidad para sembrar la discordia. Cada frase sonaba como si estuviera tramando algo contra mí, pero en realidad, todas implicaban que una montaña no puede albergar 2 tigres. Su significado implícito era que, tras el regreso de Sofía, ambas éramos hijas legítimas de la familia Q, pero ella era la hija de la esposa principal original, ocupando la posición de hija mayor legítima, con un estatus superior al mío. En el futuro, dentro de la familia Q, ella me reprimiría en todas partes, y esta mansión del ministro no tendría lugar para mí. En aquel entonces,
Mi mente era ingenua y me dejé engañar fácilmente por sus instigaciones, así que desde el primer momento, Sofía me cayó mal. Cuando hizo el ridículo al regresar a la mansión, me uní a su burla, sembrando así la semilla de nuestra futura relación irreconciliable. ¿Qué clase de decoro es este? Al oír el grito, vimos a nuestro padre con las manos a la espalda y el semblante sombrío, caminando hacia nosotros. El alboroto en el patio ya había sido reportado, así que en cuanto llegó, dirigió su ira directamente hacia Sofía. Acabas de regresar y ya has causado revuelo en la familia, demostrando una total falta de normas y decoro. El padre agitó la manga con desdén, y los presentes esperaron para presenciar el espectáculo. Antes, se habían quedado atónitos ante las acciones de Sofía, sin esperar que esta joven, recién llegada a la mansión, tuviera un temperamento tan impulsivo. Pero esta vez, todo había ocurrido delante del anciano amo. El ministro Q siempre había sido muy estricto, nadie en la mansión le temía, pues pensaban que esta jovencita probablemente no se atrevería a causar problemas delante de quien ya la detestaba, así que en el futuro no tendrían que respetarla demasiado. Miré disimuladamente a mi alrededor, ¿cómo no iba a entender la arrogancia en esta residencia tan recóndita? Aprovechando que todas las miradas estaban puestas en mi padre y en Sofía, me moví sigilosamente detrás de ella y escribí en secreto en la palma de su mano, muerta. Al sentir que las yemas de los dedos de Sofía temblaban ligeramente, me miró de reojo y le devolví una sonrisa traviesa. El entendimiento tácito acumulado a lo largo de los años hizo que comprendiera al instante mi intención, también me miró, efectivamente eres tú, y justo después, comenzó su actuación, solo para verla cambiar inmediatamente de su fuerte actitud anterior. Mirando a padre con una expresión de confianza mezclada con asombro. ¿Tú? Preguntó con un tono lleno de duda. ¿Qué dijiste que soy? Dijiste que carezco por completo de reglas y educación. Jaja, otra vez las reglas, otra vez la educación, justo ahora la cuarta hermana y la hermana mayor también dijeron que me falta educación, que no soy apta para la mesa. Sofía pareció escuchar algo extremadamente gracioso, estallando en una risa loca. Inmediatamente después, sus ojos se volvieron penetrantes, llenos de odio mientras decía, pero, ¿acaso no quería educación, no quería ser criada en el tocador como mis hermanas, para ser una joven delicada y elegante? Ella alzó la mano señalando directamente a su padre, eres tú, el que me regaña hoy, el que me abandonó a los 4 años. Eres el padre hipócrita que ha provocado que el mundo se burle de mí. El padre no esperaba que Sofía se burlara de él así, su rostro se puso rojo y gritó furioso, rebelde. Atrápala y llévatela de vuelta. Pero Sofía, que había corrido y saltado por el campo desde niña, no era una mujer débil, fácil de capturar. Retrocedió bruscamente, deteniéndose de nuevo al borde del estanque de lotos, con la voz cargada de resentimiento. Si esta casa no me puede acoger, no me quedaré aquí para ser una molestia para todos ustedes. Tras decir esto, saltó al estanque, sobresaltando a todos los presentes en el patio. Victoria no esperaba en absoluto que la situación superara sus expectativas, palideció. Las criadas y los sirvientes se lanzaron apresuradamente al agua para rescatarla, y el patio se convirtió al instante en un caos, como gallinas volando y perros saltando. Por suerte, el estanque de lotos era solo para contemplar las flores, el agua no era muy profunda. Sofía solo tosió violentamente, su vida no corría peligro, pero actuó como si se hubiera ahogado, más desconsolada que muerta. Madre, abre los ojos y mira si tienes un espíritu en el cielo, llévate a tu hija contigo. Sofía lloró por su madre fallecida un rato y aprovechando que nadie reaccionaba todavía, ignorando su ropa empapada que se le pegaba al cuerpo, salió corriendo, rápido deténganla, no la dejen salir por la puerta de la mansión. En ese momento, el padre perdió la compostura y empezó a gritar mientras ordenaba a la gente que lo persiguiera, pero aún así llegaron tarde. Cuando finalmente alcanzaron a Sofía, ella ya se había tambaleado hasta la entrada principal de la mansión Q. La mansión Q estaba ubicada en la calle más próspera de la capital imperial, y sus vecinos eran todos altos funcionarios y nobles. Al otro lado de la calle se encontraba el distrito comercial más bullicioso, con la mayor cantidad de peatones, justo en la hora punta de la mañana. El mercado acababa de abrir y los carruajes de la familia noble iban y venían sin cesar. En ese momento, la calle Bermellón estaba extremadamente animada.
Sofía apareció en la puerta con ropas desaliñadas y un aspecto desolado, atrayendo de inmediato innumerables miradas. Y yo ya había enviado a alguien a preguntar, hoy Charlesmo entraría al palacio para presentar sus respetos al emperador. Calculando el tiempo, el carruaje del príncipe pasaría por la mansión justo en ese momento. Así que antes, había escrito en la palma de Sofía un carácter, agitar, y las palabras, afuera, como rivales de larga data, entendí que Sofía era en realidad fogosa, temperamental y directa, una vez que ya no le importaba la elegancia de una joven dama de familia noble. El acto de hoy de presionar la cabeza de Isabela contra el agua era su verdadera naturaleza. En la vida anterior, si no fuera por tratar de mantener las reglas y la decencia, no se habría molestado en conspirar conmigo, habría arremetido y me habría arrancado la horquilla hace mucho tiempo. Justo ahora Sofía comprendió mi intención, causando una escena. Y su poder de combate era más fuerte de lo que imaginaba. Padre temía que lo deshonrara, persiguiéndola personalmente para atraparla, y por supuesto yo seguí para ver el drama. Victoria, preocupada de que la situación se volviera más incontrolable, arrastró a Isabella, que acababa de estabilizarse. También, solo para ver el cuerpo de Sofía balanceándose, arrodillándose repentinamente con un golpe seco, su voz histérica, furiosa y renuente, oh cielos y tierra arriba, todos los honorables transeúntes, que pueden buscar justicia para mí, Sofía aquí, oh cielos. Esa frase inicial como un cuento inmediatamente hizo que innumerables espectadores se detuvieran. Yo, Sofía, perdí a mi madre a una edad temprana. Mi padre escuchó la seducción de la concubina, creyendo que yo era de mal augurio, desde la infancia. Me arrojó a la finca rural en el pueblo. Dejándome a mi suerte, la concubina que mencionó era la madre biológica de Victoria, la concubina de Kumanjin. Lo que dijo no era inventado, la concubina era extremadamente favorecida por mi padre, incluso cuando la difunta señora estaba viva. La provocó muchas veces, mi madre era sabia. No se tomaba en serio a gente tan insignificante, solo administraba estrictamente sus propios asuntos de dote, pero que mi padre favoreciera a la concubina sobre la esposa era cierto, consentir a la concubina en la instigación era cierto. Abandonar a Sofía era cierto, en esta vida. Renací antes de que Sofía regresara a la mansión, deliberadamente encontré oportunidades para amplificar el rumor de que mi padre favorecía a la concubina sobre la esposa y lo extendí, tanto para generar impulso para su regreso a la mansión como para dejar una impresión en la mente de la gente. Conveniente para planes futuros, efectivamente, al oír a Sofía decir esto, la multitud recordó inmediatamente los rumores anteriores, zumbando instantáneamente con la discusión. ¿Qué está pasando? Recuerdo que los rumores eran bastante desenfrenados antes. Sí, ¿no es esa concubina la madre de la joven mayor? La joven mayor es tan virtuosa, ¿podrían ser ciertos esos rumores? Al ver las palabras que tocaban a su más amada, el padre y Victoria se avergonzaron y se enojaron, enviando apresuradamente gente para arrastrar a Sofía, pero Sofía se rasgó la manga con fuerza, gritando fuerte, todos, miren. En la finca rural me golpeaban y regañaban a diario. Me acosaban todas las noches, ropa y mantas delgadas, no suficiente comida, no diferente de una mendiga huérfana sin padres. Su brazo descubierto estaba lleno de marcas de latigazos, viejas cicatrices superpuestas a otras nuevas, escalofriante de ver. Quienes me dañaron hasta este estado disfrutan del lujo en la mansión, incluso construyendo tranquilamente una reputación virtuosa. Lo más gracioso es que me arrojaron a la finca rural sin cuidado ni investigación. Hoy regreso y la buena hija de esa concubina se burla de mí por no haber aprendido nunca las reglas y la etiqueta. ¿Dónde en el mundo hay una lógica tan desvergonzada? Esas palabras apuntaban directamente a Victoria. Victoria se sintió provocada por la conmoción y la ira, hablando para defenderse y confrontando a Sofía en plena calle. La gente común que observaba señalaba y susurraba. El padre estaba furioso hasta el punto de casi desmayarse. Justo en ese momento, el carruaje de Charles se acercaba desde lejos. Al ver el frente bloqueado, tuvo que ordenar que se detuviera, hablando lentamente pero sucediendo rápidamente. Sofía gritó fuerte. Si el padre y la hermana mayor han invertido el blanco y el negro, convirtiendo a la acosada en culpable, entonces yo, Sofía, seguiré a mi madre que murió joven, sin permanecer más tiempo en el mundo mortal, el mundo para perturbar a tu armoniosa familia. Entonces de repente cargó con fuerza contra la pared del carruaje de Carlos, la sangre brotaba de su cabeza. No solo el carruaje de Carlos se sacudió por el impacto, sino que los plebeyos que observaban, junto con el padre, Victoria e Isabel, quedaron estupefactos. Incluso yo observé con la boca abierta. Hermana, verdaderamente eres mi querida hermana, te dije que armaras un escándalo.
pero lo hiciste tan grande, realmente impresionante, como tu hermana menor, por supuesto que no podía perder, pero justo cuando estaba a punto de llorar miserablemente y representar una escena, la cortina del carruaje de Carlos se levantó y una voz fría y arrogante resonó, audaz. ¿Qué plebeya se atreve a calumniar imprudentemente aquí, la virtuosa reputación de la joven mayor del golpe? Incluso mi padre imperial la ha elogiado, es el actual príncipe heredero Benjamín. Mis ojos se dirigieron inmediatamente hacia él, incluso Sofía, que yacía en el suelo aturdida. Inclinó la cabeza para mirarlo, todavía tenía esa brisa clara y la apariencia de luna fría, el porte de caballero de antes, inconsistente dentro y hasta el punto de las náuseas. Solo pregunté si hoy Charles entraría al palacio, pero no esperaba que Benjamín lo acompañara. Verdaderamente enemigos en un camino estrecho, el emperador y la emperatriz habían tenido la intención durante mucho tiempo de seleccionar una princesa heredera de la mansión del ministro de ritos. En ese momento Sofía aún no había regresado a la mansión. Comparado con el débil loto blanco de Victoria, la tonta y descerebrada de Isabel, el emperador y la emperatriz naturalmente me preferían a mí, que era pura y directa, pero Benjamín estaba profundamente enamorado de Victoria. No estaba dispuesto a casarse a menos que fuera con ella. Tal vez por años de intuición al juzgar a las personas, la emperatriz sintió que la naturaleza de Victoria era hipócrita, no tan simple como parecía, por lo que no accedió a que Benjamín se casara con ella. Pero, ¿cómo podía Benjamín estar dispuesto a casarse con alguien a quien no amaba? Así que siempre se negaba a comprometerse. Justo entonces, Sofía regresó a la mansión. Mi madre era justa desde el principio y nunca maltrató a esta hija legítima. Todas eran tratadas igual que las demás jóvenes de la mansión. Pero Sofía, tras haber soportado suficientes miradas despectivas en la finca rural durante muchos años, estaba llena de espinas y no confiaba en nadie. Victoria a menudo incitaba a Isabel a actuar en su nombre, aprovechándose de que mi madre no se las arreglaba. La acosó varias veces, haciéndole creer aún más que solo podía confiar en sí misma y planear por su cuenta. Benjamín vio este punto y mostró buena voluntad hacia Sofía muchas veces, haciendo que ella lo admirara profundamente. Luego, nos incitó a Sofía y a mí a pelearnos como almejas y becadas, compitiendo por complacer a la emperatriz, lo que le dio una excusa para retrasar la boda. Por otro lado, construyó activamente una reputación benevolente para Victoria, cuidando su imagen de hada, esperando a que Sofía y yo peleáramos hasta la destrucción mutua. Entonces solicitaría el título de princesa del condado para Victoria, dándole una merecida bienvenida. Eran cariñosos, pero absolutamente. No debería conspirar contra dos inocentes como yo y Sofía. Hoy fue igual, viendo a su amada ser humillada así, los ojos llorosos de Victoria mirando a Benjamín le hicieron sentir que el corazón le dolía hasta la muerte. Tío imperial. La joven mayor del golpe siempre ha sido benevolente y virtuosa. Su bondad se extiende lejos, todo el mundo lo sabe. Hoy debe ser esta vil mujer la que la calumnia deliberadamente. Tío imperial debería castigarla severamente por el crimen de chocar con la realeza. Benjamín habló con rectitud. Y Carlos también había oído hablar de la virtuosa reputación de Victoria. Los plebeyos que la rodeaban recordaban sus diversas buenas acciones, y las dudas, apenas agitadas, no pudieron evitar vacilar. Me quedé a un lado observando, burlándome para mis adentros. Parece que el esfuerzo que Benjamín puso en conspirar por el tesoro de su corazón no fue en vano, pero Sofía y yo habíamos causado tal conmoción, ¿cómo no íbamos a arrancarles una capa de piel? De repente desde la multitud, grité fuerte, instantáneamente todas las miradas se volvieron hacia mí de nuevo. Entonces en medio de las miradas atónitas de todos, caí de rodillas ante Victoria, inclinándome desesperadamente ante ella. Hermana. No sabía que ser la hermana mayor llevaría a ser tan despreciada. La segunda hermana se ha lanzado al río, ahora se ha estrellado contra el carruaje, y aún así debe ser castigada. Si he ofendido a alguien antes, por favor perdóname generosamente. No dejes que padre me aleje, me inclino ante ti. Lo que puede derrotar todos los planes abiertos y encubiertos del mundo es la sinceridad eterna. Actué tan salvajemente y sin restricciones. En lugar de eso, hice que todos no supieran cómo reaccionar. Todo es culpa mía y de mi madre, originalmente. La concubina Eleanor Joan podría haber sido ascendida a esposa principal, pero debido al arreglo matrimonial, padre se casó con mi madre, haciendo que mi madre ocupara el puesto de esposa sucesora que pertenecía a la concubina, y yo ocupé el puesto de hija legítima que pertenecía a mi hermana. Todo es culpa mía. Victoria recibió miradas escrutadoras y abrasadoras de todos lados, ya sin ganas de fingir lástima, presa del pánico y saltando. Estás diciendo tonterías.
¿cómo puedes calumniarme así? La ignoré, la boca seguía suplicando sin parar, me incliné lo suficiente y luego me volví hacia el príncipe heredero y continué inclinándome. Príncipe heredero, su humilde servidor sabe que su hermana mayor tiene su protección, no podemos permitirnos ofender. Pero absolutamente ninguna violación de la conciencia al mentir, por favor sea misericordioso, perdone a su humilde servidor una forma de vivir. El príncipe heredero fue provocado por mí a perder toda gracia, señalándome y gritando, llamándome mujer vil y arpía, queriendo castigarme junto con ella. Su humilde servidor sabe que ha bloqueado el camino de la hermana mayor, impidiendo que la hermana mayor se convierta en princesa heredera, en lugar de ser humillada hasta la muerte como una segunda hermana en el futuro. Mejor acabar con esto yo misma hoy. Apreté los dientes resueltamente. Reuniendo todas mis fuerzas para cargar contra el sable del guardia, controlé la fuerza a la perfección. La herida en mi cuello parecía espantosa pero no mortal. Sofía y yo caímos al suelo, luchando por no desmayarnos, murmurando aún, no puedo ofender a la hermana mayor. La hermana mayor tiene la protección del príncipe heredero, no me eches. Ser arrojada a la finca rural significará la muerte. Con una apariencia de locura, todos pensaron que solo estaba asustada por la autoridad del príncipe heredero. Sus rostros no pudieron evitar mostrar lástima. Y al mirar al príncipe heredero y a Victoria, había un poco más de indignación. He visto a esta joven de la cola mayor como hipócrita durante mucho tiempo. Dice que distribuye gachas a los pobres, pero en el tazón solo hay 2 cucharadas de agua de arroz clara. Cualquiera que pida más inmediatamente se da la vuelta y se va. Les diré a todos, los rumores no están equivocados. Tengo un pariente que trabaja en el mansión Cola, y oí que la esposa principal de esta mansión siempre se esconde en el salón budista, dejando que esa concubina Yuan domine. Sí, sí. Si la joven mayor y su madre no actuaran siempre tiránicamente, obligando a la esposa principal y a las jóvenes legítimas a ceder 3 partes, ¿cómo podría ser? Este hermano habla razonablemente. Creo que hay algo sospechoso aquí. La reputación de esa joven mayor podría no ser real. Las discusiones bulliciosas se elevaron como truenos en la calle principal de la capital imperial. Charles ordenó inmediatamente a los médicos imperiales que vinieran a tratar a Sofía y a mí, luego evaluó al príncipe heredero de la mitad, mirada sonriente. El príncipe heredero se sintió incómodo por completo por su mirada, pero Charles no dijo nada, solo ordenó la entrada inmediata al palacio. Este príncipe había navegado por el palacio durante muchos años, siendo el hermano imperial de mayor confianza del emperador. ¿Cómo no iba a ver a través de los pensamientos del príncipe heredero? Además, justo ahora Benjamin estaba preocupado y caótico, ansioso por proteger a Victoria. Con una sola mirada, la familia movió su parcialidad. El príncipe Mu era recto y estricto, odiaba la injusticia por encima de todo. Por eso elegí causar una escena frente a su carruaje. De hecho, como esperaba, el príncipe Mu entró al palacio para informar. Al oírlo, el emperador estalló en cólera e inmediatamente emitió un edicto convocando a mi padre al palacio para reprenderlo. Entrando al palacio con mi padre también estaba mi madre, vestida con atuendo ceremonial completo, según su rango. Mi madre no sabía de antemano que hoy causaría tal conmoción, pero entendió que siempre había estado insatisfecha con que mi padre favoreciera a la concubina Yuan y a su madre, la pareja de niños, descuidando a la esposa principal. Después de oír lo que sucedió frente a la puerta de la mansión, solo me acarició la cabeza con cariño. Sabía que esta niña no podía soportarlo, todavía necesitaba a su madre para limpiar el desastre por ti. Mi madre rara vez se mostraba ante extraños, y menos aún vestida con tanta solemnidad y magnificencia. El emperador, al verla entrar al palacio, se sorprendió bastante. Mi madre se arrodilló y saludó debidamente, sin mostrarse arrogante ni servil ante la presencia imperial. Mis padres murieron en el campo de batalla en la frontera hace años. Gracias al matrimonio que me concedió el emperador, me casé con una mujer de la alta sociedad. Durante muchos años serví respetuosamente, sin atreverme jamás a descuidar la casa. Agradezco la inmensa gracia imperial, fui filial con mis padres y, por ley, administré el hogar sin errores. Ahora, si el emperador me pregunta personalmente, no me atreveré a mentir. El señor Ku y la señora Yuan habían desarrollado un afecto mutuo en la mansión. Tras la muerte de la difunta señora, él pretendía convertirla en la esposa principal. Inesperadamente, intervine y conquisté su amor, ocupando el puesto de sucesora. Avergonzada en mi corazón, imploré la misericordia del emperador, que concediera a los amados el derecho a ser sus dependientes.
Ya sea que me divorciaran o me expulsaran, no tengo ninguna queja. Mi madre habló con claridad y firmeza, como una porcelana. En la mesa del emperador hecha pedazos, de hecho, hace años el matrimonio de mi madre con mi padre fue por decreto imperial. En la puerta de la mansión, dije directamente que mi padre quería ascender a la concubina Yuan. No diferente de declarar públicamente la insatisfacción de mi padre con el decreto imperial, resentido con el emperador por impedir que él y su antiguo amor estuvieran juntos. Además, nuestra dinastía tenía una regla no escrita que prohibía ascender a las concubinas a esposas principales. Mi padre realmente se estaba arrojando a la boca del cañón, 2 crímenes de engañar al emperador apilados. El emperador arrojó un pisapapeles directamente hacia abajo, abriéndole la cabeza a mi padre, pero más fatal fue lo que siguió. Un general que yo había dispuesto de antemano también entró al palacio con mi madre. Él era el de hace años, que se basó en la llamada fortuna, contando, calumnió a Sofía como de mal augurio y debería abandonar la mansión para evitar el desastre. Antes solía ayudar a la concubina Yuan. Ahora pagué varias veces el precio. Él también podría venir a la corte a testificar por mí. Junto con eso estaba la concubina Yuan sobornando a los campesinos en la finca rural para acosar constantemente a Sofía. Lo que Sofía dijo ante la puerta de la mansión no era falso en absoluto. El padre favorecía a la concubina sobre la esposa, consentía a la concubina, no era diferente de abusar de su propia hija, licencioso e inmoral. Cada asunto verificado. El emperador estaba furioso, considerando al padre moralmente corrupto. No administraba a la familia con rigor, con tal conducta. ¿Cómo digno de ser el funcionario celestial del Ministerio de Derechos? Inmediatamente fue degradado 7 rangos, de ministro de segundo rango degradado a 9º rango, escribiente en el ministerio. La concubina Yuan carecía de virtud, sembrando problemas, dañando a la joven hija como si cometiera 7 delitos. El edicto concedió el suicidio, y para Victoria. El edicto ordenó que fuera confinada durante un mes para reflexionar sobre defectos. Primero aprende a ser humano, luego busca la fama vana, aunque no un castigo sustancial, pero peor que una pena directa. Ese edicto no demostró toda su reputación ganada con tanto esfuerzo. Antes era comprar fama y buscar halagos. Además, una mujer reprendida por edicto imperial como invirtuosa, en el futuro, ¿qué familia se atrevería a aceptarla? ¿Qué familia se atrevería a casarse con ella? La escena de mi postrándome ante ella en la calle, se extendió por toda la capital en un instante, convirtiéndose en el tema candente en calles y callejones. La mayoría creía firmemente que si Victoria no hubiera tiranizado a menudo en la mansión contra mí, absolutamente no habría podido entrar en pánico como un pájaro asustado en la calle ese día. Por lo tanto, esta etiqueta de abuso y celos, definitivamente tenía que soportarla. No mencionar convertirse en princesa heredera, siempre que sea una familia noble limpia, la evitarían como la peste. Efectivamente, tan pronto como se proclamó el edicto, Victoria inmediatamente escupió sangre y se desmayó, sin siquiera ver el rostro de su madre biológica por última vez. Cuando despertó y preguntó por la concubina Yuan, la concubina Yuan se había convertido en cenizas hacía mucho tiempo. El fuego que consumía el cuerpo de la concubina Yuan fue encendido personalmente por Sofía. Las heridas en mí y en Sofía solo parecían aterradoras, en realidad no dañaban los huesos ni los tendones. Acompañé a Sofía a la habitación lateral donde se alojaba la concubina Yuan. Le di algunos beneficios y le dije al eunuco que esperaba el edicto que retrocediera un poco. La concubina Yuan gritó inicialmente, negándose a morir, todavía esperando que mi padre viniera a salvarla. Fue Sofía quien sostuvo la delgada cuerda, estrangulándola lentamente hasta la muerte. En aquel entonces, cuando mi madre enfermó, fue ella quien le administró veneno crónico, haciendo que mi madre se consumiera gradualmente, hasta que se puso gravemente enferma. Seguía viniendo a provocarme. Le di una palmada en el hombro y le dije que no se afligiera demasiado. Después de todo, considérelo como vengar a su madre. El eunuco que esperaba el edicto solo echó un vistazo para informar y se fue. El cuerpo que nos dejaron para que nos encargáramos del entierro, Sofía y yo aprovechamos antes de que llegara papá. Amontonamos hierba seca en el patio, quemando a la concubina Yuan centímetro a centímetro hasta convertirla en cenizas. Cuando Victoria se tambaleó corriendo, el último fragmento de hueso de su madre también se había quemado por completo. Yo, Sofía, Olivia Qui, te mataré, viendo a su madre morir tan miserablemente. Los ojos de Victoria inyectados en sangre, su mirada deseando tragarnos vivas. Di un paso adelante, pateando el débil sauce, como Victoria al suelo, un pie moliendo su mano, mirando hacia abajo desde arriba. Solo esto y no puedes soportarlo. ¿Duele mucho? Escondiéndote detrás,
fingiendo indiferencia mientras instigabas, tramando en secreto para manipularnos en tu palma para que cosecharas beneficios. ¿No eras muy engreído entonces? Victoria seguía gritando. Ordené a varios sirvientes de la familia del patio de mi madre que la contuvieran. Estas personas fueron traídas de la mansión del general por mi madre, fuertes, corpulentas, y solo me obedecían a mí y órdenes de mi madre. Sofía también dio un paso al frente, relatando palabra por palabra cómo mató a la concubina Joan, cómo la concubina Joan luchó bajo su mano, dejando de respirar gradualmente. A Sofía: no morirás bien, Olivia, enfrentarás la retribución. Victoria gritó roncamente con odio. Pero no me importa escuchar. Ordenó a la gente que trajera 2 grandes lobos ladradores ante Victoria. Sofía llevó 2 tazones de fideos simples, mezclados con las cenizas de la concubina Joan dentro. Alimentó a los 2 lobos por completo. Me quedé a un lado riendo a carcajadas, observándola pasar de la incredulidad a la locura, queriendo liberarse de las cadenas, mi corazón extremadamente satisfecho. ¿Cómo es ver a tu madre enterrada en los vientres de los perros? Duele sangrar. Ella miró fijamente, los ojos agrietados, maldiciendo sin parar. Matar a gusto es solo esto. Levanté mi mano levantando su barbilla, uñas largas arañando ese hermoso rostro. No creas que no sé lo que tú y el príncipe heredero está conspirando, queriendo pisotear nuestra sangre y carne para disfrutar de la gloria y la riqueza. También depende de si tienes ese destino. Lo que ella y Benjamín debían, debemos pagarlo 100 veces, 1000 veces. Después de que el asunto de la concubina Joan terminó, Sofía y yo nos mudamos sucesivamente de la mansión y Sofía usó la excusa de que su padre la resentía por su degradación. Victoria la odiaba por la muerte de su madre biológica, y junto con Isabella a menudo la acosaban. En la mansión realmente no había lugar para ella, obligándola en una noche sin luna a huir apresuradamente. Corrió directamente al convento de Bambú Púrpura fuera de la capital, rogando al maestro del convento toda la noche que la aceptara. Cielo y tierra vastos, pero ningún lugar para que Sofía se refugiara. Me cortaré el pelo para convertirme en monja, resuelta a no volver a soportar la humillación. Poco después, la noticia de que la tercera joven de la mansión Q, Olivia, sufría locura. Se dijo que desde ese día fui testigo sucesivamente de mi segunda hermana saltando al río sin éxito, luego chocando contra el carruaje, recibiendo una gran conmoción. El espíritu se volvió extremadamente inestable. Al principio pesadillas nocturnas, despertando gritando, no ofendan a mi hermana mayor, o padre me echará, el príncipe heredero también me hará pedazos. Luego vagando cada vez más. Una vez desaparecí mediodía. La mansión buscó frenéticamente. Cuando me encontraron, estaba descalza corriendo salvajemente por toda la calle del Pájaro Bermellón, llamando a las puertas advirtiendo: 1000 veces no ofendan a mi hermana mayor, o el príncipe heredero los matará. Todas las casas nobles estaban perturbadas por mí, enviando gente a ver qué pasaba. En ese momento justo la salida de la corte, viendo otra conmoción de la mansión Q. Todos se detuvieron a mirar. Mi madre me vio con el cabello despeinado, la mente aturdida. Esa dama siempre compuesta y digna no pudo evitar enrojecer los ojos. Mi Olivia. Mi madre corrió hacia mí, abrazándome en sus brazos, alzando la voz llorando: a padre, ve a apoyar a tu buena hija para que ascienda alto y rico. Ella y el príncipe heredero están mutuo afecto. ¿Qué tiene que ver con Olivia? ¿Por qué pisotear a mi hija en este estado? Me acurruqué en los brazos de mi madre, mirando a mi padre con el rostro pálido, luego a Victoria con una expresión sombría e impredecible. Mi boca gritó con más miedo. Todos los que vieron esto fueron extremadamente compasivos, suspirando repetidamente con lástima. Mi madre cada vez más desconsolada: él es el príncipe heredero, así que puede hacer lo que quiera. ¿Acaso no era verdad cada palabra que Olivia y Sofía dijeron ese día? Sin embargo, solo porque le gusta Victoria, las castigó arbitrariamente sin ninguna investigación, asustando a mi hija hasta esto, recurriendo al poder imperial para intimidar a otros de esta manera. Las palabras de mi madre como un trueno en los oídos. La gente alrededor que las escuchaba también estaba indignada. Mis padres murieron hace años por el país en la batalla, toda la familia fue mártir leal, ahora la huérfana de mártires debe sufrir tal trato. Olivia, no temas. Mamá te llevará a presentar una queja imperial. Viendo que mi madre realmente tenía la intención de llevarme, la situación se volvió cada vez más irrecuperable. Mi padre entró en pánico gritando: maldición, solo porque la emperatriz te favorece un poco, ¿te atreves a decir tonterías delante del príncipe heredero? Él le dio una bofetada a Victoria, haciéndole sangrar la comisura de la boca. Victoria no podía creer que el padre que siempre la había amado más la empujara a asumir la culpa en ese momento.
Si lo admitía en el futuro, no tendría cara de ser humana. Pero el padre ignoró lo que ella pensaba, le dio una patada en la rodilla y gritó: «Todavía no, Neil. Discúlpate con tu madre y tu hermana menor». En el rostro de Victoria se resistió con todas sus fuerzas, pero ante la autoridad del padre, tuvo que inclinar la cabeza temporalmente, fingiendo que su madre no aceptaba esa cruel estratagema. Inmediatamente dijo: «Ahorra la cruel estratagema del señor Kue, nosotras, madre y hijo, no podemos soportarlo». Dicho esto, me llevó de vuelta a la mansión para empacar y se mudó directamente a su villa separada. Esta vez, toda la capital esperaba para ver la broma de la mansión Klee. La mansión Klee primero obligó a la hija de la difunta esposa a intentar suicidarse 2 veces sin éxito, siendo convocada al palacio por el emperador para ser reprendida. Luego obligó a otra hija a convertirse en monja, y después volvió loca a otra hija. Estaba claro que esta no era una familia con buenas tradiciones familiares. Todos decían que Alexander Klee no era un padre amoroso. La reputación de la joven mayor de los Klee había sido revertida varias veces. Aparecía con una gracia de hada y una belleza de jade, pero en realidad tenía un corazón cruel y obstinado, incapaz de tolerar a sus hermanas. Quien se casara con una mujer así traería la desgracia para 3 generaciones. Los memoriales que acusaban a la mansión Klee caían como copos de nieve, presentados continuamente en el escritorio del emperador. Debido a este asunto, el padre fue nuevamente reprendido por el emperador, casi despojado de sus vestiduras oficiales y degradado a plebeyo. Todos los problemas fueron causados por Victoria. Para tener una explicación ante el mundo, el padre tenía que ser despiadado. Al regresar a la mansión, inmediatamente ató a Victoria y la golpeó con 40 latigazos, luego la arrojó al salón ancestral para que se arrodillara como castigo, sin comida ni bebida, casi costándole la mitad de la vida. Comparado con el mundo, evitar la mansión Klee como evitar serpientes y escorpiones, la verdadera indignación se dirigió hacia Benjamin. Intimidar a otros con poder ya era un tabú en el corazón de la gente, sin mencionar que el príncipe heredero era el pilar de la nación. En ese momento, desenvainó su espada en la calle contra 2 mujeres inocentes y débiles, protegiendo abiertamente al malvado, lo que enfureció al pueblo hasta el cielo. Incluso con la emperatriz intercediendo ante el emperador para protegerlo, diciendo que el príncipe heredero había escuchado las viles palabras de Victoria, aún era detestado por el emperador. El emperador emitió una orden para que el príncipe heredero cesara temporalmente su asistencia a la corte y la gestión de los asuntos de Estado. Aunque aún no había abolido el cargo de príncipe heredero, le ordenó que abandonara el palacio oriental y regresara a su antigua mansión principesca, donde fue confinado indefinidamente. Solo pudo salir después de aprender el camino de la benevolencia. Varios príncipes que originalmente estaban en desacuerdo con el príncipe heredero aprovecharon esta buena oportunidad, presentando memorial tras memorial para acusarlo. Por un tiempo, el heredero a la nación se vio sacudido y la posición de Benjamin se volvió extremadamente inestable. Cuando la emperatriz emitió un edicto convocándome al palacio, yo estaba acostado en el convento de bambú púrpura en la cama de Sofía, pelando naranjas y comiéndolas juntos. El maestro del convento aquí era un viejo conocido de mi madre, por supuesto, no tenía ninguna locura en absoluto. Victoria había sido tratada hasta el punto de ser obediente. Isabella, su garra, tampoco se atrevía a hacer un movimiento. Y Sofía era aún menos probable que fuera intimidada hasta el punto de no poder vivir en la mansión. Todo era solo un acto para que otros vieran, con el propósito de impedir que Victoria y el príncipe heredero abdicaran. Esta vez me convocaron al palacio probablemente porque Benjamin había sido castigado con demasiada severidad, instigando a la emperatriz a hacerlo. Antes había entrado al palacio varias veces, con solo unos breves encuentros, me había enamorado a primera vista de ese apuesto y encantador príncipe heredero. Desafortunadamente, Benjamin siempre había desdeñado mis sentimientos. Las raras veces que fue amable conmigo fueron solo para impresionar a Sofía, para que ella y yo peleáramos aún más desesperadamente. Esta vez, llamarme probablemente era para usar el viejo truco de nuevo, pensando que, basándose en mi afecto por él, con solo sonsacarle unas palabras, me levantaría voluntariamente para defenderlo, incluso asumiría toda la culpa, permitiéndole retirarse ileso. Después de todo, antes, el emperador y la emperatriz habían querido que yo fuera la princesa heredera. Mis palabras aún tenían cierto peso, dejándolo interpretar tanto el papel del bueno como el del malo, realmente tramando demasiado.
Efectivamente, cuando usé la excusa de que mi cuerpo no se había recuperado del todo y rechazó cortésmente el edicto de la emperatriz. La tía que vino a transmitir el edicto presentó una carta, diciendo que me la enviaba el príncipe heredero. Al abrirla, primero se disculpó por haber hablado sin restricciones en la calle ese día, diciendo que antes, Victoria siempre había estado a su lado instigándolo, haciéndole creer de verdad que yo era una persona intrigante y malvada. Incapaz de tolerar a esa hermana mayor, que ahora me causaba tal impacto, estaba realmente muy arrepentido, dando vueltas en la cama por la noche, incapaz de dormir, solo entonces se dio cuenta de que yo era a quien más amaba en su corazón. Ese día en la calle, fue un amor profundo que lo llevó a una gran culpa, cegado por otros, no por su intención original. Un pasaje de palabras largas y tristes expresaba todo su arrepentimiento y tormento. Al final de la carta, incluso escribió que quería casarse conmigo, con muchas esperanzas de conocerme alguna vez. Un hombre verdaderamente repugnante, que pensaba que unas pocas palabras dulces podrían limpiarse. Sofía leyó la carta y escupió con desdén 2 veces, obviamente con náuseas por Benjamín. Le sonreí levemente, recuperé la carta, la agité suavemente, ya fuera sincero o falso, no lo creemos, pero mientras alguien crea, es suficiente. Mientras mis ojos se desviaron, la voz de Sofía inmediatamente se volvió burlona. Entonces solo esperaré a ver el buen espectáculo. Sin embargo, antes de que pudiera preparar el escenario, el buen espectáculo llamó a su puerta por sí solo. Después de esta conmoción, la reputación de Victoria quedó arruinada, y su vida en la mansión tampoco fue fácil. Padre desahogó su ira en ella debido a los incidentes anteriores, e incluso el príncipe heredero, implicado y castigado, albergaba resentimiento hacia ella, pero Victoria en la vida anterior podía jugar con Sofía y conmigo como en la palma de su mano. No era tonta. Entendió que el asunto más urgente ahora era recuperar el favor del príncipe heredero. Con tales cosas sucediendo, la impresión que el emperador y la emperatriz tenían de ella era aún peor. La emperatriz incluso había dicho que no le permitiría bajo ningún concepto entrar en la mansión del príncipe heredero. Si aún quería ascender, solo podía pasar por el príncipe heredero para ganarse su favor. Por lo tanto, antes siempre había sido una persona ambivalente, dispuesta a todo, no con Benjamín. Esta vez, visitaba al príncipe heredero cada 2 días, ya fuera recordando con él su primer encuentro o preparando té y vino con él, bajo las flores antes de la luna. Con un encanto ilimitado, el príncipe heredero disfrutaba de los halagos de la belleza, mientras recordaba afectos. La importancia que antes le daba regresó gradualmente. Victoria antes era realmente muy inteligente. Cuando estaba con el príncipe heredero, siempre mantenía un comportamiento frío y gentil, sin deseos ni exigencias. Por lo tanto, su posición en el corazón del príncipe heredero era muy alta, pero tan pronto como revelara un poco de su verdadero rostro, mostrando un ligero afán de éxito, Benjamín pensaría que resulta que ella solo era así. En este mundo, todos son mortales, y como personas, deben tener deseos. La Victoria a la que veneraba como a una diosa no era una excepción. Por lo tanto, incluso si Benjamín ya no la enfadaba, y los dos se reconciliaban como antes, de ahora en adelante Benjamín solo la trataría como a otras mujeres en el Palacio del Este. Ya no ese favoritismo especial trascendente, incluso podría pensar que lo que hizo por ella antes realmente no valió la pena. Solo miren la reciente organización de banquetes por parte de la familia Clu. El príncipe heredero ya no tenía a su primo para asistir y apoyarlo, actualmente. El estatus de la familia Clu había disminuido severamente, la organización de banquetes básicamente tenía pocos dispuestos a asistir. Antes, Victoria, para mostrar elegancia, a menudo organizaba banquetes de apreciación del loto, contemplación de flores, y cosas así en la mansión. En ese momento, Benjamín la apoyaba, a menudo dejando que su prima, Emilia Gia, asistiera al banquete para elevar el estatus de Victoria. Uno debe saber que Emilia era famosa por su temperamento terco, aparte de su primo el príncipe heredero. No le daba importancia a nadie, sin embargo. Le dio algo de importancia a Victoria, antes no solo asistiendo a reuniones, pero también parecía muy íntimo con ella, lo que resaltaba aún más que Victoria realmente tenía un gran encanto. Pero esta vez cuando Victoria invitó a la princesa del condado, fue rechazada en la puerta, claramente. Antes de que la princesa del condado tuviera el permiso implícito del príncipe heredero, esta vez hacer que Victoria perdiera prestigio también fue el consentimiento implícito del príncipe heredero. Al ver su objetivo no logrado, Victoria todavía gruesa
De piel dura fue a rogar a sus antiguos amigos cercanos, pero ahora todos sabían que la familia Kui era detestada por el emperador, las perspectivas casi arruinadas, todos temían la mala suerte y se negaron a venir, solo algunos parientes conectados por matrimonio. Queriendo salvar el prestigio para la familia Ku juntos, usaron todos los medios para enviar invitaciones, con miles de planes y grandes regalos, solo entonces unos pocos cedieron el prestigio y vinieron, no impidiendo que el banquete se llevara a cabo. Unos días después, Victoria tomó la iniciativa de encontrarnos a Sofía y a mí, diciendo que nos entregaría las invitaciones. Antes fue el manejo inadecuado de mi hermana, la cuarta hermana es joven y juguetona, como hermana, no es justa al proteger, realmente merece un castigo. Pero las hermanas menores tampoco deberían autolesionarse, tan jóvenes y sin apreciar la vida. Si algo realmente sucediera, ¿cómo podría vivir el padre? Antes había recibido 40 golpes, aún no estaba completamente curada, caminaba aún cojeando, sin embargo, arrastró su cuerpo enfermizo para arrodillarse ante la puerta de la villa separada. Esas pocas palabras también fueron muy inteligentes. Atribuyendo ligeramente los eventos de ese día a que éramos jóvenes e inmaduras, sin conocer la gravedad, ahora el padre estaba extremadamente arrepentido, sabiendo que había descuidado, especialmente organizar un banquete de reconocimiento familiar para la segunda hermana. Para que la hermana menor regresara gloriosamente a la mansión, ella deliberadamente dijo estas palabras en voz alta, dando todo el rostro, en lugar de empujarnos a un lugar alto. En el mundo actual, la piedad filial estaba por encima de todo. Antes habíamos hecho una fea alboroto. Ahora el padre tomó la iniciativa de buscar la paz. Si no íbamos, sería desafiar la piedad filial, una o dos veces aún justificado, pero repetidas veces no era diferente a esperar a que la gente chismeara. Al vernos algo vacilantes, alzó la voz de nuevo. La familia Ku esta vez para celebrar el glorioso regreso de la segunda hermana, celebrando un banquete de reconocimiento familiar de 3 días, todos los que den honor, por favor vengan 3 días después. Alcé las cejas mirando a Sofía. Al ver que ella también me devolvía la mirada con ojos profundos, probablemente Victoria para salvar su imagen de hada benevolente, tomó este truco populista, pero si su propósito era solo ese, arrodillarse varios días y noches frente a la puerta de la casa sería suficiente. ¿Por qué molestarse en invitarnos? Además, hicieron un gran esfuerzo, soportando innumerables miradas de desprecio para invitar a altos funcionarios y nobles al banquete, diciendo que no había ningún truco dentro, ni siquiera los tontos lo creerían. Sofía y yo nos miramos de nuevo, al contrario. Quería ver qué truco estaban jugando. El día del banquete, el banquete de reconocimiento familiar. La celebración de la familia Ku fue muy animada, la gente común no tenía tabúes, sabiendo que había comidas gratis, llamaban a amigos y venían en grupos. Además, todos sabían que la familia Ku era ahora el centro de los temas, capaces de acercarse y chismorrear. ¿Por qué no venir? El banquete estaba preparado en el jardín. A simple vista, todos eran parientes nobles, la escena no parecía demasiado fea. Cuando Sofía y yo entramos, instantáneamente todas las miradas en el lugar se volvieron hacia otra cosa, no por otra cosa. Solo porque Sofía hoy estaba vestida con el hábito y el gorro de monja completos, sosteniendo un rosario, con la apariencia completa de alguien que había renunciado al mundo. Todos estaban completamente conmocionados, ya no les importaba evitar sospechas, discutiendo directamente enfrente. ¿Qué está pasando? ¿La segunda joven de la familia Ku realmente se ha convertido en monja? Pensé que los rumores eran falsos. Ahora parece que la familia Ku realmente desprecia a los demás, obligando a una buena chica a hacer esto. Los que vinieron al banquete hoy en su mayoría también vinieron con la mentalidad de ver drama. La familia Ku quería salvarse, tuve que echar más leña al fuego. Al vernos actuar fuera de lugar así, Victoria corrió apresuradamente. Al ver esta escena, casi escupió sangre y se desmayó de nuevo, causando problemas así. El banquete que preparó con tanto esmero, incluso si salvaba algo de reputación, fue un esfuerzo multiplicado con poco efecto. Pero Victoria después de todo había navegado por esta residencia durante muchos años. En este momento su reacción fue bastante flexible. Segunda hermana, ¿cómo te volviste así? Buah, antes todo era culpa de la hermana te pide disculpas. Directamente se secó las lágrimas, llorando fuerte, con la intención una vez más de reconstruir su imagen amable. La disculpa sonó extremadamente sincera, pero Sofía cantó a mitad, resueltamente no respondiéndole. Victoria se sintió momentáneamente incómoda, sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo, sin parar disculpándose y tratando de atribuir todos los asuntos anteriores a que éramos jóvenes e inmaduras.
teniendo conflictos con la familia y luego haciendo berrinches, incluso escapándonos de casa. Victoria calculó que una cara sonriente no se golpea, además, dos mujeres jóvenes como nosotras, podríamos realmente dejar a la familia Q y establecer nuestro propio hogar. Cuando llegara el momento del matrimonio, todavía tendríamos que depender de la familia Q como hogar materno. Por lo que estaba segura de que aceptaríamos y renunciaríamos, pero Sofía y yo, habiendo muerto una vez, todavía nos preocupábamos por eso, por lo que ambas permanecimos en silencio, viendo a Victoria inclinarse y saludarnos como si viéramos a un mono actuar. Victoria, al ver que la atmósfera se congelaba instantáneamente, la gente alrededor comía el banquete, mientras observaban la broma aquí, considerándola entretenimiento con vino, pero justo después, Victoria sonrió suavemente de nuevo. La criada trajo una pequeña caja. Esta es una horquilla de oro con hilos de seda que vale 1000 colas. Considérelo un regalo de disculpa para mi hermana menor. Todos evaluaron colectivamente esa brillante horquilla de oro, elogiando interiormente un verdadero tesoro, pero hablando con cuidado. Esta horquilla era recompensada por la difunta señora hace años. La hermana solo está tomando prestadas flores para ofrecer a Buda. En aquel entonces la difunta señora provenía de una familia noble con una dote abundante. Ahora la hermana menor ha regresado. Estas cosas también deben ser devueltas a su dueño original. No es de extrañar que Victoria estuviera tan atenta. Resulta que esperando aquí, Victoria inmediatamente condujo a todos al tesoro, diciendo que todos ampliaran horizontes al ver la dote de la madre biológica de Sofía, la madre de Sofía. Por no mencionar a otros, era verdaderamente lo suficientemente rica como para rivalizar con una nación. Cuando se casó con la familia Q, varios tesoros raros como dote se extendían no solo 10 millas. Todavía recuerdo que la difunta señora una vez tuvo una horquilla incrustada con perlas luminiscentes nocturnas, incrustada con 5 perlas luminiscentes nocturnas del Mar del Sur. Se puede decir que no tiene precio, sin mencionar 1000 colas de plata, incluso 1000 colas de oro dignas. Todos se movieron al almacén, viendo aquí cofres de sándalo ordenados cuidadosamente. De un vistazo supieron que estaban cuidadosamente organizados, solo escuchando a Victoria decir esto. Inmediatamente alguien que había visto a la difunta señora recordó la horquilla de perlas que la joven mayor mencionó. Recuerdo, en aquel entonces conocí a la antigua señora Cui, en su cabeza estaba efectivamente esa horquilla, todavía recuerdo su belleza. En una habitación oscura básicamente no había necesidad de encender lámparas, solo esas perlas eran suficientes para iluminar toda la habitación como si fuera de día. Mientras hablaba, Victoria casualmente sacó esa horquilla de perlas luminiscentes de noche de algún cofre. Justo resultó que el almacén estaba oscuro, las puertas cerradas aún menos visibles. Todos clamaron por ampliar el conocimiento, pidiendo la opinión de Sofía. Ella naturalmente no tuvo comentarios. Victoria entonces abrió la caja para que todos la vieran. Solo para ver las puertas del almacén cerradas, toda la habitación completamente a oscuras, caja abierta. Esperó un rato, ante los ojos todavía un pedazo de oscuridad. ¿Qué está pasando? ¿No se dijo que brillaba? Esperó otro rato, sin cambios. Cuando se abrieron las puertas, la luz volvió a inundar la habitación. La señora que dijo haber visto la horquilla de perlas, antes se adelantó para identificarla. Sin duda, la horquilla de la señora Cui era de este estilo, pero no la que teníamos delante. La elegancia de esa horquilla la recuerdo hasta el día de hoy. No puede estar equivocada. Al oír esto, las expresiones de todos se volvieron sutiles. Victoria exclamó aún más, luego me miró. Cielos, ¿qué es esto? ¿Podría haber sido cambiada la horquilla? Tercera hermana, estas cosas antes siempre las manejaba tu madre, ¿sabes algo? Sus palabras acusaban casi explícitamente a mi madre de malversar el Dory de la esposa anterior. Al verme en silencio, pensó que yo era culpable, y sentimentalmente incitada, señalando que mi madre suele ser dura y cruel. La observé con calma queriendo atribuir todos los crímenes de ser dura con los niños a mi madre para limpiarse a sí misma y a mi padre. Aprovechando que todos me escrutaban, hablé fríamente. «Oh, ¿se refiere mi hermana mayor a esto?» Las puertas de la habitación sin saberlo habían sido cerrado de nuevo, pero nadie se dio cuenta. En ese momento, siguiendo la dirección de mi dedo índice mirando hacia mi moño, todos se sobresaltaron al darse cuenta. Resulta que lo que acababa de iluminar la habitación no era la luz del sol, sino la noche. Una horquilla de perlas luminiscente en mi cabello. Sí, es esta horquilla, brillante como el día. Todos se maravillaron de la deslumbrante luz de la horquilla de perlas, mientras que el rostro de Victoria se había vuelto verde. En ese momento en su corazón. Debe estar pensando que claramente había cambiado esta horquilla. ¿Cómo llegó a ser así?
Sofía pareció ver su duda, oportunamente hablando. Aún así, la hermana menor Olivia usa esta horquilla más bellamente. Ahora tengo la intención de ignorar el mundo mortal. Hace tiempo le regalé esta horquilla a mi tercera hermana. Parece que la perla brillante realmente complementa a la persona. Luego se volvió hacia Victoria diciendo: Mamá Dory tenía certificación oficial desde temprano. El día que mamá dejó la mansión todo regresó a mí, e hice que la gente se mudara a la villa separada de mamá. No sé de dónde sacó mi hermana mayor esta horquilla falsa. Sofía sonrió mirándola, haciendo que el rostro de Victoria alternara entre rojo y blanco, extremadamente colorido. Las señoras no eran tontas. En este punto, ¿quién no entendió? Victoria estaba dirigiendo una obra de teatro, invitándolas a ser actrices de reparto en el escenario. Alguna señora incluso tarareó con desdén. El grupo luego puso excusas para irse, dispersándose como pájaros. Viendo que solo quedábamos nosotras tres en la habitación, Victoria. Su buen plan arruinado por nosotras. Ya no fingió. Ustedes dos son muy engreídas, ¿no? Déjenme decirles, no serán felices por mucho tiempo. Su expresión llena de resentimiento, mirándonos fijamente, ojos como escupiendo fuego. Su Alteza el Príncipe Heredero tiene un profundo afecto por mí. Dijo que elegirá una fecha para casarse conmigo a través de la puerta. No tardaré en ser la princesa heredera, jaja. Para entonces solo esperas para inclinarte y saludarme, vivir mirándome. Al oír eso, me burlé. Oh, vaya, qué coincidencia. El príncipe heredero también dijo que quiere casarse conmigo como princesa heredera. Saqué esa carta para mostrársela. Logrando que su rostro palideciera, su boca gritaba imposible, diciendo que la carta había sido falsificada por mí, pero sabía que reconoció que era la letra del príncipe heredero. Ella misma lo entendió, ¿no? Con su estatus y reputación actuales, ¿qué cualificación tenía para casarse con el príncipe heredero? En lo que confiaba era simplemente apostar a que su posición en el corazón del príncipe heredero no había cambiado. Esas palabras de hace un momento solo estaban poniendo una fachada fuerte delante de mí. En realidad en su corazón no tenía ninguna certeza. Al ver su expresión, lo supo. En su corazón también sentía que el príncipe heredero hacia ella ya no era como antes, así que al ver esa carta ferviente, entró en pánico. Victoria probablemente temía que el príncipe heredero realmente la detestara y se casara conmigo. Así que en pánico sin otra opción. Ya no preocupado por una reputación aún más fea, atreviéndose a planear subir a la cama del príncipe heredero, la familia Coahora había perdido por completo el favor imperial, las perspectivas arruinadas, por lo que sobornar a la criada junto a Victoria para obtener información fue muy fácil. De boca de la criada, la oportunidad que Victoria quería para subir a la cama era exactamente el día que el príncipe heredero había designado para reunirse conmigo en la carta, antes de que Benjamin en la carta dijera que la emperatriz pronto celebraría un banquete imperial. Si estaba dispuesto a perdonarlo, ir al banquete para reunirme con él, Victoria usó todo tipo de coquetería, rogándole a Benjamin que la llevara al banquete ese día. El día del banquete imperial, se vistió como una criada de palacio, infiltrándose con éxito. Acepté la cita de Benjamin. Llevando a Sofía conmigo para asistir, después de 3 rondas de vino en el banquete, usé la excusa de no soportar el alcohol, salió de la mesa para pasear afuera. Benjamin también encontró una excusa para abandonar el banquete. Los dos fuimos juntos a un rincón apartado de la rocalla. Se decía que era apartado, pero en realidad Sofía había llegado un paso antes, emboscando aquí, solo esperando a que yo guiara a Benjamin, ella y yo coordinando adentro y afuera, cada uno un golpe de cuchillo, acabando con Benjamin. Benjamin todavía tenía los ojos muy abiertos por la incredulidad. No tuvo tiempo de gritar antes de expirar. Sofía y yo levantamos la cabeza mirándonos, en los ojos ambos la satisfacción de vengar a la gran Imiti. Ahora mismo aún no era el momento de celebrar, todavía teníamos a Victoria sin ocuparnos, antes de que yo lo hiciera. La pequeña criada le dijo a Victoria que me encontraría con Benjamin en el pabellón celestial en el palacio de banquetes entonces. Justo ahora Benjamin también dijo que su cuerpo no se encontraba bien, queriendo descansar temporalmente en el pabellón celestial. Victoria probablemente todavía engreída, pensando que la droga que le dio al príncipe heredero había comenzado a hacer efecto. Sofía y yo nos ocupamos Benjamin, limpiamente, apresurándose antes de que llegara Victoria. Regresó al pabellón por el pequeño sendero, esperando hasta que Victoria, con ojos coquetos, subió a la cama. Lo que vio fue el cadáver de Benjamin. Antes de que pudiera gritar, las personas que había contratado para descubrir su romance ilícito con el príncipe heredero irrumpieron. Esta vez, Victoria tenía 100 bocas que no podían refutar, considerada la asesina que conspiraba para dañar al príncipe heredero y arrestada.
Sofía y yo hicimos las cosas limpiamente, asegurándonos de que nadie nos viera y no dejara rastro. Además, al subir a la cama, el cuerpo del príncipe heredero tenía drogas que Victoria le había administrado personalmente. El emperador y la emperatriz se enfurecieron y sentenciaron inmediatamente a Victoria a la decapitación, implicando a toda la familia Qui en la exterminación del clan. Afortunadamente, el emperador mostró clemencia, considerando que mi madre era descendiente de funcionarios meritorios, permitiéndole divorciarse de mi padre y establecer un hogar femenino para que viviera sola. También considerando que Sofía siempre había sido maltratada por la familia Qui, le permitió amablemente abandonar la mansión. Con nosotros, ahora los tres vivimos despreocupados y tranquilos. En el momento en que la cabeza de Victoria cayó al suelo, Sofía y yo nos apretujamos entre la multitud que observaba, riendo refrescantemente. Todos los enemigos habían pagado el precio. Nos esperaban mañanas brillantes. La historia termina aquí por ahora. Si te tocó el corazón o te dejó pensando, me encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. Por favor dale me gusta, suscríbete y comparte Raccontale para ayudar a que más historias cobren vida. Nos vemos en el próximo cuento. Sofía y yo alzamos la cabeza mirándonos, en nuestros ojos la satisfacción de vengar a la gran Imiti, pero aún no era momento de celebrar, todavía teníamos a Victoria sin atender, antes de que yo lo hiciera. La pequeña criada le dijo a Victoria que me encontraría con Benjamin en el pabellón celestial del palacio de banquetes. Justo ahora Benjamin también dijo que su cuerpo no se encontraba bien, queriendo descansar temporalmente en el pabellón celestial. Victoria probablemente aún complacida. Pensando que la droga que le había dado al príncipe heredero había comenzado a hacer efecto, Sofía y yo nos encargamos de Benjamin limpiamente, apresurándonos antes de que llegara Victoria. Por el pequeño sendero apoyamos a Benjamin de regreso al pabellón. Esperando hasta que Victoria con ojos coquetos subió a la cama, lo que vio fue el cadáver de Benjamin. Antes de que pudiera gritar, las personas que ella había dispuesto para descubrir su romance ilícito con el príncipe heredero se precipitaron. Esta vez Victoria tenía 100 bocas que no podían discutir. Considerada como la asesina que conspiraba para dañar al príncipe heredero y arrestada, Sofía y yo hicimos cosas limpiamente, asegurándose de que nadie viera, y sin dejar rastro, además, para subir a la cama. El cuerpo del príncipe heredero tenía drogas administradas personalmente por Victoria. El emperador y la emperatriz estaban furiosos como un trueno, sentenciando inmediatamente a Victoria a la decapitación inmediata, implicando a toda la familia Qui en el exterminio del clan. Afortunadamente, el emperador mostró misericordia, considerando que mi madre era descendiente de funcionarios meritorios, permitiéndole divorciarse de mi padre y establecer un hogar femenino para que viviera sola. También considerando que Sofía siempre había sido maltratada por la familia Qui. Amablemente le permitió dejar la mansión con nosotros. Ahora los tres vivimos despreocupados y tranquilos. En el momento en que la cabeza de Victoria cayó al suelo, Sofía y yo nos apretujamos entre la multitud que observaba, riendo refrescantemente. Todos los enemigos habían pagado el precio. Nos esperaban brillantes mañanas. La historia termina aquí por ahora. Si te conmovió o te hizo pensar, me encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. Por favor dale me gusta, suscríbete y comparte Raccontale para ayudar a que más historias cobren vida. Nos vemos en la próxima cuento. Sofía y yo alzamos la cabeza mirándonos, en nuestros ojos la satisfacción de vengar a la gran Imiti, pero aún no era momento de celebrar, todavía teníamos a Victoria sin atender, antes de que yo lo hiciera. La pequeña criada le dijo a Victoria que me encontraría con Benjamin en el pabellón celestial del palacio de banquetes. Justo ahora Benjamin también dijo que su cuerpo no se encontraba bien, queriendo descansar temporalmente en el pabellón celestial. Victoria probablemente aún complacida. Pensando que la droga que le había dado al príncipe heredero había comenzado a hacer efecto, Sofía y yo nos encargamos de Benjamin limpiamente, apresurándonos antes de que llegara Victoria. Por el pequeño sendero apoyamos a Benjamin de regreso al pabellón. Esperando hasta que Victoria con ojos coquetos subió a la cama, lo que vio fue el cadáver de Benjamin. Antes de que pudiera gritar, las personas que ella había dispuesto para descubrir su romance ilícito con el príncipe heredero se precipitaron. Esta vez Victoria tenía 100 bocas que no podían discutir. Considerada como la asesina que conspiraba para dañar al príncipe heredero y arrestada, Sofía y yo hicimos cosas limpiamente, asegurándose de que nadie viera, y sin dejar rastro, además, para subir a la cama. El cuerpo del príncipe heredero tenía drogas administradas personalmente por Victoria. El emperador y la emperatriz estaban furiosos como un trueno, sentenciando inmediatamente a Victoria a la decapitación inmediata, implicando a toda la familia Qui en el exterminio del clan. Afortunadamente,
el emperador mostró misericordia, considerando que mi madre era descendiente de funcionarios meritorios, permitiéndole divorciarse de mi padre y establecer un hogar femenino para que viviera sola, también considerando que Sofía siempre había sido maltratada por la familia Qui. Amablemente le permitió dejar la mansión con nosotros. Ahora los tres vivimos despreocupados y tranquilos. En el momento en que la cabeza de Victoria cayó al suelo, Sofía y yo nos apretujamos entre la multitud que observaba, riendo refrescantemente. Todos los enemigos habían pagado el precio. Nos esperaban brillantes mañanas. La historia termina aquí por ahora. Si te conmovió o te hizo pensar, me encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. Por favor dale me gusta, suscríbete y comparte Raccontale para ayudar a que más historias cobren vida. Nos vemos en la próxima cuento. Esta vez Victoria tenía 100 bocas que no podían discutir, considerada como la asesina que conspiraba para dañar al príncipe heredero y arrestada. Sofía y yo hicimos las cosas limpiamente, asegurándonos de que nadie nos viera, tampoco dejando evidencia. Además, para subir a la cama, el cuerpo del príncipe heredero efectivamente tenía drogas administradas personalmente por Victoria. El emperador y la emperatriz estaban furiosos como un trueno, inmediatamente sentenciando a Victoria a la decapitación inmediata, implicando a toda la familia Qui en el exterminio del clan. Afortunadamente, el emperador mostró misericordia, considerando que mi madre era descendiente de funcionarios meritorios, permitiéndole divorciarse de mi padre y establecer un hogar femenino para que viviera sola. También considerando que Sofía siempre había sido maltratada por la familia Qui, amablemente le permitió dejar la mansión con nosotras. Ahora las tres vivimos despreocupadas y tranquilas. El momento en que la cabeza de Victoria cayó al suelo, Sofía y yo nos apretujamos entre la multitud que observaba, riendo refrescantemente. Todos los enemigos habían pagado el precio. Nos esperaban brillantes mañanas. La historia termina aquí por ahora. Si te tocó el corazón o te dejó pensando, yo me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Por favor, denle me gusta, suscríbanse y compartan Raccontale para ayudar a que más historias cobren vida. Nos vemos en el próximo cuento. Esta vez Victoria tenía 100 bocas que no podían discutir, considerada como la asesina que conspiraba para dañar al príncipe heredero y arrestada. Sofía y yo hicimos las cosas limpiamente, asegurándonos de que nadie nos viera, tampoco dejando evidencia. Además, para subir a la cama, el cuerpo del príncipe heredero efectivamente tenía drogas administradas personalmente por Victoria. El emperador y la emperatriz estaban furiosos como un trueno, inmediatamente sentenciando a Victoria a la decapitación inmediata, implicando a toda la familia Qui en el exterminio del clan. Afortunadamente, el emperador mostró misericordia, considerando que mi madre era descendiente de funcionarios meritorios, permitiéndole divorciarse de mi padre y establecer un hogar femenino para que viviera sola, también considerando que Sofía siempre había sido maltratada por la familia Qui. Amablemente le permitió dejar la mansión con nosotras. Ahora las tres vivimos despreocupadas y tranquilas. El momento en que la cabeza de Victoria cayó al suelo, Sofía y yo nos apretujamos entre la multitud que observaba, riendo refrescantemente. Todos los enemigos habían pagado el precio. Nos esperaban brillantes mañanas. La historia termina aquí por ahora. Si te tocó el corazón o te dejó pensando, yo me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Por favor, denle me gusta, suscríbanse y compartan Raccontale para ayudar a que más historias cobren vida. Nos vemos en el próximo cuento.